Sean todos bienvenidos a mi serie Adictos a tu presencia. Hoy vamos a conversar sobre las fortalezas mentales. Y quiero darte algunos puntos importantes sobre cómo vas a derribar las fortalezas mentales. Acá tengo algunos apuntes. Y el primer punto es, uno debe deshacerse del demonio primero para luego tratar con la fortaleza mental. Te explico. Cuando uno entra a la guerra espiritual, que definitivamente todos los cristianos debemos vivir esta guerra espiritual cada día de nuestra vida, nosotros nos enfrentamos, dice la palabra de Dios, a potestades, huestes de maldad, a gobernantes en las tinieblas. Entonces, hay demonios que vienen, nos susurran y de esta manera nos inducen a tener emociones, a que en nosotros despierte el deseo de muchas cosas que no le agradan a Dios. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, te hiciste una nueva criatura, aprendiste que tienes autoridad. Por un largo tiempo, cada vez que te venía este deseo, tú eras muy consciente de que había un demonio ahí, el demonio que vivió contigo por años, susurrándote y queriendo hacerte retroceder. Y tú lo echaste fuera, reprendiste y se fue. Habrá intentado 2, 3 veces y se fue, porque dice la palabra que te sometas a Dios, resistas al diablo y él huirá de ti. Entonces esto se tiene que cumplir, esto ya se cumplió, el demonio se fue. Pero ahora tú ya no luchas con un demonio, tú luchas con una idea que se quedó anclada a tu pasado. ¿Y cómo la derribas? Eso también tú tienes que saber. Por ejemplo, si tú tuviste una lucha consumiendo droga, ahora ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús, renunciaste a ese vicio, pero si bien es cierto, dejaste de consumirla, ya no frecuentas tampoco las amistades antiguas que tenías, ¿no? Que te llevaban a estar atado a esto, pero en tu cabeza viene de tiempo en tiempo esas ideas antiguas, ¿no? Ese deseo antiguo de querer volver a consumirla, de querer volver a refugiarte en esto, sobre todo en los momentos en los que más sentías que la necesitabas, ¿no? Por ejemplo, puede ser cuando te sentías solo, cuando tenías algún problema con tus relaciones, sea familiar o sea en lo sentimental, ¿no? Con tu novia, con tu novio, y más, ¿no? En diferentes situaciones, ¿no? Porque uno vive diferentes situaciones en la vida. Tú sabes en qué momento exacto tú entrabas en ansiedad y querías consumir la droga, ¿no? Este vicio. En este momento en el que te encuentras teniendo estas ideas, ya no hay un demonio susurrándote ni induciéndote a esto, sino más bien son ideas tuyas que se han quedado ancladas a ese deseo. Ideas que surgen justamente cuando te ves en una situación de repente difícil, estás en un momento de mucha presión, ahí es cuando querías correr a refugiarte a la droga, por ejemplo, ¿no? Y esa es una fortaleza mental. Vamos a empezar ahora a profundizar en el tema de tratar con la fortaleza mental, ¿no? Primero te dije que hay que deshacernos del demonio. Ya está claro ese tema. Ahora vamos a la fortaleza mental. ¿Qué es una fortaleza mental? Una fortaleza mental es algo que el enemigo construye en la mente y en las emociones. La fortaleza mental es algo que el demonio dejó en ti.
una puerta abierta, hay que diferenciar esto, y una puerta abierta en tu templo es cuando el demonio te visita, viene y se va, ¿ya? También las fortalezas mentales se rompen con el tiempo. Esto también es algo que debes comprender, ¿no? Que va a tomar tiempo demolerlo. Y con la verdad que es la palabra de Dios. Otro punto importante es que una fortaleza mental no se puede romper con armas carnales. ¿Qué nos dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 5? Vamos a leer. Dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces aquí confirmamos que nuestras armas no deben ser carnales. ¿Y a qué me refiero con armas carnales? Que nosotros queremos empezar primero por alguna estrategia para derribar esa fortaleza mental, ¿no? Como te decía, esta fortaleza mental o esta idea anclada de pronto aparecía en tu cerebro, en tu cabeza, va a aparecer cada vez que te sientas en una situación en la que tú te refugiabas en algún vicio, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? Cuando te sentías solo, ¿no? Entonces, ahí tú cómo destruyes esta fortaleza mental. No vas a usar la estrategia de decir, ay no, voy a rechazarlo, voy a rechazar este pensamiento con malas palabras, por ejemplo. No. O voy a rechazar este pensamiento poniendo mi mente en blanco. No, tampoco. O voy a rechazar este pensamiento diciéndome a mí misma o a mí mismo, no, deja de pensar en eso, y entras en crisis o entras en una presión, en una preocupación muy grande y te condenas y se empeora la situación. No, permite que el Espíritu Santo obre en ti. Hazle saber sí a Dios que ya no te agrada pensar en esto, pero no te obsesiones con querer tú tomar el control para derribar la fortaleza, porque es a través del Espíritu Santo que se va a romper. Primero es la ayuda del Espíritu Santo, tiene que intervenir el Espíritu Santo. Después tú mismo vas a tomar ese pensamiento y lo vas a llevar cautivo, lo vas a encarcelar, en otras palabras, lo vas a rechazar y le vas a decir que obedezca a Cristo. ¿Cómo? Contrarrestándolo con la palabra de Dios, confrontándolo con la palabra de Dios. Entonces, es importante que tú entiendas esto, que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? También hay otro versículo en Isaías 10:27 que dice que a causa de la unción se pudrirán los yugos. Entonces, tú lo que necesitas es la llenura del Espíritu Santo para que toda cadena en tu vida, en tus áreas del corazón se puedan romper. Esto es importante, ¿sí? Después, el otro punto que tenemos por aquí es que no luchamos con armas carnales porque de esa manera no vamos a vencer. Las armas carnales, si bien es cierto, no son del diablo, como te decía, no debes empezar por ahí, por realizar una estrategia para derribar la fortaleza. No, sí te van a ayudar después de que permitas que el Espíritu Santo intervenga, después de que te llenes del Espíritu Santo, después de que ayunes y le entregues esa carga al Señor y le entregues ese yugo al Señor. Sí vas a poder hacer estrategia, vas a estar en la capacidad
de hacer alguna estrategia, pero antes no. Antes de permitir al Espíritu Santo tomar el control, no puedes hacer eso, no te va a ayudar, porque estas armas carnales son débiles, estás luchando con tus fuerzas. Sí pueden aportar algo, pero si lo haces sin el Espíritu Santo, esto va a ser débil, esto no va a tener éxito. Ahora, vamos a comentar ahora sobre los tipos de fortalezas. Hay dos tipos de fortalezas mentales. Uno es la imaginación lógica y una fortaleza ilógica, ¿ya? La fortaleza mental, hay que entender algo, la fortaleza mental es una imaginación que debe ser capturada, ¿ya? En el griego esta palabra se entiende como la palabra lógica, lo cual significa un pensamiento lógico, ¿sí? La fortaleza mental no es una simple fantasía. La fortaleza mental es algo real, ¿ya? Hay dos tipos de fortalezas. La primera es la imaginación lógica, como te mencionaba. Es la que tiene sentido. Por ejemplo, si yo tuviera una malformación en mi cuerpo, por ejemplo, que yo no hubiera nacido con 5 dedos, sino con 6, ¿ya? Entonces, cada vez que las personas miran mi mano, se asustan y me preguntan, ¿no? Y cada vez que yo me miro, también digo, ¿por qué tengo 6 dedos? Esto es raro, esto es feo, ¿no? Entonces, empiezo a creer la mentira del diablo, que soy un error, que el Señor se equivocó cuando me creó, cuando me formó, que al Señor se le escapó ese detalle, o que lo hizo quizás con una mala intención para que la gente se burle de mí y para que yo sea una mujer menospreciada. Y entonces hay una idea errada ahí que da vueltas en mi cabeza, y cada vez que alguien viene y me pregunta, oye, ¿por qué tienes 6 dedos? Yo respondo con amargura y me duele y me pongo a llorar, o quiero herir a la persona que me está preguntando, porque no me siento amada, porque hay una mentira en mi corazón que me dice que Dios lo hizo con una mala intención, que puso ese dedo que sobra en mi mano porque quería que la gente me menospreciara, porque quería que yo sea el hazme reír, la burla de las personas, ¿no? que quería que yo no me viera bien, ¿no? Y más. Entonces, todas esas mentiras son fortalezas mentales. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que nosotros somos obra maravillosa de Dios, que Él hizo todo bueno y en gran manera. Entonces, si tú crees la verdad que está escrita en la palabra de Dios, no más te va a afectar esa mentira, no más te va a doler esa realidad que vives, ¿no? O sea, es lógico que tienes un sexto dedo, ¿no? Ese es el ejemplo que te estoy dando. Es lógico, sí. La gente se asusta y me pregunta por qué tengo un sexto dedo. Pero no es verdad, y ahí está la fortaleza mental, que tú no eres amada o que no puedes ser amada por tener un sexto dedo, por ser diferente, en otras palabras. Entonces, eso es algo que el Señor quiere que tú puedas comprender, que tú eres amada y que así como eres perfecta o perfecto, ¿verdad? También podemos crear una fortaleza mental pensando, por ejemplo, ¿no? Te miras en el espejo y dices, ay, tengo la nariz muy grande. O ay, soy ojona, qué feo, ¿por qué soy así? ¿No? ¿Por qué tengo los ojos tan grandes?
todo eso, ¿no? Entonces el Señor lo que quiere es que tú puedas aceptarte tal como Él te soñó, ¿no? Tú eres tal como Él te soñó y tienes que aceptarte así, tal como eres. ¿Ya? También existen fortalezas mentales en otras áreas. En este caso yo te estoy dando un ejemplo de tu identidad, ¿no? De cómo te miras físicamente. Pero también hay mentiras del diablo, por ejemplo, que te dicen si tus padres se divorciaron cuando tuviste una edad en la que eras muy menor y te sentiste muy vulnerable, eso significó que nadie te puede amar, que si tus padres no te amaron, entonces tampoco una pareja te puede amar, que no eres lo suficientemente bueno para que te amen, para que te acepten, y sientes esa herida en tu corazón de orfandad, de que todos te van a abandonar, de que no es posible que alguien te ame, que alguien te acepte, de que no es posible que te llegues a casar en algún futuro, ¿no? Entonces, todas esas mentiras son fortalezas mentales. Ese es otro ejemplo también, ¿no? Esa es la imaginación lógica. Una fortaleza mental, ¿qué es una imaginación lógica? Algo que tú ves, que es una realidad, ¿ya? La verdad no se usa para que tú te sientas bien, sino para que pienses correctamente. Entonces, cuando tú confrontes esa mentira del diablo, esa fortaleza mental, con la palabra de Dios, no creas o no esperes sentirte maravillosamente. No esperes creerlo rápidamente tampoco, porque así como eso se construyó con el pasar de los años, porque es algo que traemos desde la infancia, hay cosas que traemos desde la infancia hasta la edad en la que tú te das cuenta que ahí hay un problema en ti, hay una mentira ahí que tú has detectado, ¿no? Pero que vuelve y vuelve y no sabes cómo callarla, no sabes cómo ahogarla. Ahí es cuando tú decides pensar correctamente, pero no esperes sentirte bien, porque eso va a tomar tiempo, ¿ya? Hasta que tú realmente lo interiorices, es el momento en el que tú te vas a empezar a sentir bien, vas a ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. La segunda fortaleza se llama fortaleza ilógica, que es un pensamiento irrealista, un miedo, una preocupación y ansiedad que no tiene base en la realidad. Ya es algo que tú piensas que va a pasar, pero que realmente no está pasando, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada vez que sales de tu casa, crees que te van a robar, ¿no? Que al voltear la esquina ya te están esperando unos ladrones o alguien en un carro que se va a parar ahí y te va a robar. Esa es una fortaleza ilógica, ¿ya? Que se puede haber construido de repente con alguna historia que escuchaste de alguna amiga o amigo que te contó que le sucedió. Y entonces tú lo hiciste tuyo y crees que también a ti te va a pasar y te lo imaginas, ¿no? Como si ya te hubiera pasado, como si hubieras tenido esa experiencia, pero en realidad no es tuya. Tú la hiciste tú. Quiero que puedas también apuntar todo lo que te estoy comentando porque es muy valioso. Vamos a continuar. Dice, debemos capturar el pensamiento, la fortaleza mental en Cristo. No se empieza controlándolo, sino que se empieza capturándolo. O sea, lo detectas y lo llevas a Cristo, lo llevas a que el Espíritu Santo trate primero con esto. Tu mente es como la de un niño, es como si fueras tú un niño, ¿no? Esta necesita ser entrenada. Los niños están en una etapa de formación, están siendo entrenados, así tú también estás siendo entrenado, ¿no? Estás entrenando a tu mente. Y derribar fortalezas mentales toma años, así que debes tenerte paciencia.
Y una última sugerencia, un último comentario que quiero darte es: detrás de una fortaleza mental hay una mentira. Detrás de una mentira hay un miedo, y detrás de un miedo hay un ídolo. ¿Te das cuenta lo importante que es tener conocimiento de cómo derribar las fortalezas mentales ahora? A veces uno cree que como todos lidiamos con una tragedia en nuestro pasado, es natural y debemos dejarla ahí, que los años van a sanarlo, solito se va a sanar. No, tienes que enfrentarlo, pararte firme delante de esa fortaleza mental y decirle: te callas en el nombre de Jesús, porque Dios dice algo diferente de mí. Espero que te haya ayudado esta meditación y que haya sido de mucha bendición para tu vida. Declaro sobre ti paz, declaro sobre ti días gloriosos, declaro que recibes sabiduría y entendimiento de lo alto y de la palabra de Dios, para que puedas vivir una vida llena de gozo, radiante, y puedas disfrutar de los días que Dios escribió para ti. Que Dios te bendiga.